Y yo creo que es un mensaje que para mí ha sido de mucha bendición. Hermano, ¿sabe por qué? Porque hay palabras que nos confrontan, hay palabras que nos exhortan y hay palabras que nos enderezan si es que estamos un poco chueco delante de Dios. ¿Cierto o no cierto? Es cierto que la Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después viene el gozo apacible de paz a los que se dejan aconsejar. Eso significa que en el momento de la reprensión es mentira que usted se va a poner feliz y que va a sonreír, usted se va a poner triste y posiblemente hasta un poco trompudito, pero yendo en el camino la palabra le va a hacer entender que la palabra es la palabra y que Dios dice que al hijo al que ama, Él lo corrige, y que si hoy llega corrección a nuestra vida es porque tenemos un Dios que nos ama, mis hermanos. Hay una palabra que siempre le he testificado. Hace un tiempo atrás un anciano, bastante anciano, se me acercó a esta persona cuando terminé de predicar y me dijo: pastor, lo felicito. Me dio la mano, el anciano por cierto. Y cuando el hombre me da la mano, solo recuerdo que me dijo unas palabras muy concretas. Y me dijo: pastor, lo quiero ver predicando de aquí en unos 10 años. Solo eso me dijo el hombre y se fue. Yo me quedé pensando y dije: ¿qué me ha dado a entender este señor con estas palabras que me dijo? Solo me dijo: lo quisiera ver predicando de aquí en unos 10 años. Me dio la mano, se fue y nunca más volví a ver a este anciano. Entonces me quedé pensando y analizando qué me habrá querido dar a entender. ¿Qué me habrá querido haber dicho a través de esas palabras? Y de repente empecé a analizar y analizar y analizar y entender, hasta que el Espíritu me hizo entender que lo que este anciano me estaba diciendo es que lo que ahorita estoy predicando, ojalá lo siga predicando de aquí en unos 10 años. Porque lo que el anciano me estaba dando a entender es que mucho pastor y evangelista empezó su carrera predicando la palabra, reprendiendo el pecado, pero ahora que los años han pasado, ahora ve el pecado y en lugar de reprenderlo, se está comiendo el pecado. Yo quiero decirte una cosa, mi estimado pastor evangelista: si Dios te está poniendo el pecado enfrente de tus ojos, no es para que te lo comas, es para que lo reprendas de acuerdo a la bendita palabra de Dios. Es cierto que te van a aborrecer, pero aquí no estamos para quedar bien con la gente. Dios le dijo a Ezequiel: tú predícales, si te escuchan o no te escuchan, porque son casa rebelde, conocerán que hubo predicador en medio de ellos. ¿Cómo iremos a terminar nuestra carrera? Es el tema. ¿Cómo iremos a terminar nuestra carrera? ¿Escuchó lo que le dije? ¿Cómo iremos a terminar nuestra carrera? ¿Por qué no le pregunta al que está a su lado? Pregúntale: ¿y tú cómo irás a terminar tu carrera? Pregúntale, hermano, hombre. No lo va a morder. Pregúntele: ¿cómo irás a terminar tu carrera? ¿Cómo? Porque déjame decirte una cosa. El problema no es cómo se empieza la carrera, el problema es cómo se termina. Porque a lo mejor muchos de los que aquí estamos presentes empezamos mal, empezamos haciendo las cosas chuecas, pero gracias a Dios y a la palabra nos hemos ido enderezando. ¿Cierto o no cierto? Entonces el problema no es cómo se empieza, el problema es cómo se termina. Yo quisiera concientizarlo a usted. ¿Cómo está usted ahorita en este momento, hermano? ¿Usted cree que está mejor que antes o está peor que antes? ¿Cómo se considera usted? Y no me vaya a salir con el cuento que solo Dios lo sabe. Usted también lo sabe, hermano, porque dice la Biblia que somos dueños de nosotros mismos y que somos dueños de nuestra propia voluntad. ¿Qué significa eso? Usted y yo sabemos cómo empezamos el evangelio y sabemos cómo estamos ahorita. ¿Cierto o no cierto, hermano? ¿Cierto o no cierto, hermano? Le comparto esto para testimonio. A veces estoy predicando en algunas actividades y yo siento que la palabra está saliendo fuerte, yo siento que la palabra está golpeando, pero dentro de mí yo siento que hay un vacío. Yo siento que ese vacío me está diciendo que necesito más oración, que necesito más ayuno, que necesito más sometimiento. ¿Por qué? Porque al final yo he aprendido que no es la palabra, es quien está con nosotros. Por eso es que Moisés dijo: Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saque de este lugar. Porque de qué sirve tanta palabrería, de qué sirve tanto conocimiento si Dios ya no está con nosotros. ¿Cómo iremos a terminar nuestra carrera? ¿Cómo, hermano? De este pasaje hasta sacaron una preciosa alabanza. He peleado
la batalla, ¿cierto o no cierto? Y ahí está la gente, he ganado la carrera, he guardado. Pero a veces la persona que la está cantando ni cristiana es, hermano, o es una persona que ya se apartó de los caminos de Dios. Yo se lo dije ahorita a la iglesia donde pastoreo, se lo dije el 29, el 30 de diciembre, perdón, el 31 le decía, hermanos, estamos a unos minutos de acabar esta carrera. ¿Cuál carrera? Esta fiesta podrida que vino a corromper a muchos cristianos. Y le decía, estamos a punto de terminar esta carrera, pero no la batalla, porque la batalla no se termina sino hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que la muerte venga por nosotros. Cada lucha es una batalla que acabamos en esta tierra, pero la carrera se termina hasta que Cristo venga o la muerte nos sorprenda. Pero ¿cómo iremos a terminar nuestra carrera? ¿Cuánto hombre? Hermano, le voy a dar muchos pasajes de la Biblia que me gustaría que usted los lea, pero por causa del tiempo vamos a sintetizar este tema, es decir, lo vamos a cortar y vamos a ser concretos. En la Biblia hay tantos ejemplos de hombres, de pueblos que empezaron bien, pero terminaron mal su carrera. Uno de ellos, el pueblo de Israel. ¿Cierto o no cierto? ¿Qué tanto ha leído usted la Biblia de lo que es el pueblo de Israel? Israel, ¿cómo terminó su carrera? Mal. ¿Por qué así, pastor? Déjeme que le explique. Cuando Dios saca a Israel de la esclavitud del faraón, ¿por qué la sacó? Porque el pueblo empezó a clamarle a Dios, porque el pueblo ya no soportaba la opresión de la esclavitud de donde los tenía faraón. El pueblo le clama a Dios. Dios en su amor, en su misericordia, usa a Moisés para que saque al pueblo de la esclavitud. Y la Biblia me enseña que cuando el pueblo salió de la esclavitud, dice que el pueblo salió danzando, cumpliendo los requisitos que Dios daba, celebrando las fiestas anuales que Dios le había pedido. Todo excelente con Israel. Pero ¿qué pasó? En el transcurso del caminar y del caminar, Israel empezó a desviarse y empezó a cometer pecados graves y terribles delante de Dios. Por eso es que escribe Isaías 1:2. Y yo quiero decirle a usted, mi hermano, que Isaías 1:18, ese pasaje no es para los amigos. Si usted gusta, lea la Biblia, estudie la Biblia, pero ese versículo de Isaías 1:18 no es para los amigos. ¿Qué dice 1:18? Venid luego, dice Jehová. Pero ese pasaje no se le dio a la gente de afuera. Ese versículo se le dio a Israel, porque Israel se había apartado de la gracia de Dios. Israel había caído en la apostasía. Y la historia empieza del 1:2, cuando dice Dios: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, dice Dios, y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel, ahí está, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados? Aún todavía os rebeláis. Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente, dice la Biblia. Entonces en el 1:18 dice Dios: vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Pero esa palabra se le dijo a Israel, que se había apartado y se había desviado de los caminos rectos de Dios. Y no solamente eso, cuando lees el pasaje dice: y se volvieron atrás. ¿Qué significa volverse atrás? Es equivalente a apostasía. ¿Has encontrado esa palabra de apostasía? Segunda carta de Tesalonicenses 2:1 dice que Cristo no va a venir sin que antes se manifieste la apostasía y venga el hijo de perdición. Entonces Jesús viene por su pueblo. Pero allá aparece la palabra apostasía. Más adelante dice que muchos apostatarán de la fe. Y apostatar no significa que vamos a echar apuestas. No, apostatar se deriva de la palabra apostasía. Pero ¿qué significa la palabra apostasía? En griego, la palabra apostasía significa apartarse del camino recto. La palabra apostasía significa desviarse de los caminos de Dios. La palabra apostasía significa volverse atrás del camino recto. Ahí está la clave. O sea que Israel se había apartado del camino recto. Israel se había desviado de los caminos rectos y había caído en la apostasía. Y ahora
ahora se repite la historia. Cristo no va a venir por su pueblo sin que antes venga la apostasía. Para muestra de un botón, pastores que estuvieron en la sana doctrina ahora han caído en apostasía. Pastores que antes reprendían el pecado, hoy se hartan el pecado. Pastores que antes defendían el evangelio, hoy defienden las cochinadas que la gente comete en esta tierra. ¿No conoce usted pastores que eran de la sana doctrina y terminaron celebrando Navidad y diciendo: feliz año nuevo, hijos del diablo, podridos, corrompidos, arrepiéntanse? Y es que no puedo decirle otras cosas más. Ahorita algunos ya no van a hablar lengua, van a volar lengua cuando se vayan para su casa. Y me van a ir hartando revés y de hecho. ¿Por qué no me lo dice en mi cara? ¿Por qué no me lo dice en mi cara? Ese es lo que Dios le dijo a Israel, porque Israel había caído en la apostasía. Si usted lee la Biblia, pero cuando llegue a su casa, porque el tiempo es corto, si usted lee la Biblia, en el segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 7, dice que Israel dentro de la casa de Dios se estaba prostituyendo. Mire qué terrible esa palabra. Israel adentro de la casa de Dios se había prostituido ante los ojos de Dios. Tanto era el pecado que por eso Dios les tiene que decir: hijos depravados, dejaron a Jehová y han provocado a ira al Santo de Israel. Hermanos, y esa apostasía es lo mismo que se está viviendo. Cuánto ministro que hasta tiene afuera del templo camino de santidad. Evangelio completo, pero de completo no tienen nada, hermano. Príncipe de paz, ni con su vecino tienen paz. Pentecostés, presbiteriano y no sé qué tantos nombres, hermano. ¿Y de qué sirve que tengamos? Imagínense, yo soy pastor de la iglesia Pentecostés Malaquías 3:6. ¿Y de qué sirve que sea pastor de la iglesia Pentecostés Malaquías 3:6 si adentro hay puros huesos podridos, pura gente muerta, nada de espíritu, sino más emoción y sinvergüenzada que se han metido dentro de las iglesias? Tanto así que en el 3:20 dice Cristo: he aquí yo estoy a la puerta. Porque a Cristo ahorita ya lo sacaron de las iglesias y lo tienen en la puerta. Cristo ya no está en las iglesias. En muchas iglesias ahorita Cristo no está dentro, sino lo tienen a la puerta. Y algunos dicen que cuando yo estoy a la puerta piensan que Cristo está a la puerta para venir. No, examine bien ese texto. Dios le está diciendo al pastor: yo tengo contra ti que ni eres frío ni eres caliente. Y por cuanto eres tibio, le dice Cristo, te vomitaré de mi boca. Ya en el 17 le dice: porque tú dices que eres rico y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por lo cual le dice Cristo: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado de fuego y vestiduras blancas para vestirte, y que ninguno descubra la vergüenza de tu desnudez. En el 20 le dice: yo estoy a la puerta, toco y llamo. Porque ese pastor tibio ya había sacado a Cristo de la iglesia y lo tenía en la puerta. Así hay pastores tibios ahorita que, como ya no tienen a Cristo, como ya no hay Espíritu Santo, meten al diablo y sacan a Cristo de la iglesia. Tanto así que hoy hay pastores apóstatas que, como ya no tienen Espíritu Santo, ya metieron hasta el patrón adentro de la iglesia. Sacaron a Cristo y metieron al patrón. Y cuando el pastor cumple año, a las 5 de la mañana, las mañanitas y una tremenda cuetazón que parece la iglesia católica. ¿Por qué? Porque esta gente ya sacó a Cristo y metió al diablo. Hermano pastor, la gente no necesita cohetes ni locura. La gente lo que necesita es el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Eso le había pasado a Israel, que en la casa de Dios se estaban prostituyendo. Lo mismo está pasando hoy en día. En la casa de Dios se están prostituyendo, practicando idolatría, practicando cuantas sinvergüenzadas. Mire, hermano, yo esta semana lo dije y lo he estado diciendo. A veces cuando el pastor cumple años, hasta le ponen la gran foto en el pastel. Hermano, ama a tu pastor, respeta a tu pastor, valora a tu pastor, pero no idolatres a tu pastor. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Así lo dice la Biblia. Pero hoy hasta ponen la foto del pastor, y cuando le entierran la cabeza, mire usted,
Mire qué terrible. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estos pastores, en lugar de ser unos hombres de Dios que defiendan el evangelio, estos pastores están igual que Sansón, sirviendo de payasos en la iglesia. Y mire lo que dice la Biblia. Vaya conmigo a la Biblia. Jueces capítulo 16. Mire cómo terminó Sansón. Después de ser el hombre más poderoso, terminó sirviendo de payaso. Y así muchos pastores ahorita están sirviendo de payaso, hermanos. Jueces capítulo 16. Vamos a leer del 23 al 25. Jueces capítulo 16, versículo 23. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, el dios de los filisteos, que el Señor lo reprenda, su Dios con D minúscula, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios, con D minúscula, o sea, el diablo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viendo el pueblo, alabaron a su Dios, o sea, el diablo, porque tiene D minúscula, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, al destruidor de nuestra tierra, al cual había dado muerte a muchos de nosotros. 25. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que nos divierta. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos. Aquel hombre poderoso que mataba a miles de enemigos, ¿hoy de qué está sirviendo? De juguete. Dios le dijo a la iglesia de Galacia en el capítulo 3, versículo 3: tan necios sois, habiendo comenzado en el espíritu, ahora le dijo Dios, ustedes van a terminar en la carne. ¿Qué le pasó a Sansón? Empezó en el espíritu y terminó en la carne. ¿Por qué? Porque Sansón era un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios y no había enemigo que le hiciese frente. Pero por empezar a jugar con el pecado, terminó practicando el pecado y terminó siendo un juguete de sus enemigos. Mire, hermanos, qué tristeza ve esas redes sociales. Hermano, yo se los he dicho, yo no tengo TikTok, no tengo YouTube, no tengo nada de eso, hermano. Solamente esta página donde transmitimos. TikTok, nada de eso, YouTube, y no porque sea pecado, pero mire, hermano, a veces los jóvenes me enseñan videos y yo veo pastores, hermano, evangelistas, hombres que se llaman apóstoles, que se llaman no sé qué tanta cosa, haciendo batallas en TikTok, echándose cal, echándose harina, cortándose el pelo, bailando, haciendo payasada, enseñando su cuerpo. Gente que predicaba la palabra hoy está sirviendo de payaso en las redes sociales. Y escuchen, payasos, hijos del diablo, ustedes que antes defendían el evangelio, que eran defensores de la sana doctrina, se cumple lo que dice Miqueas 2:8. Dice en Miqueas 2:8: el que ayer era mi pueblo, hoy se ha levantado como mi enemigo. Eso le ha pasado a esta gente. El que ayer defendía el evangelio, hoy defiende las cochinadas del pecado y están sirviendo en el TikTok de payasos. Porque les pasó igual que Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 4. Salomón de viejo se echó a perder. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. El sacerdote Elí de viejo también se echó a perder. Y eso le está pasando a muchos ministros, que de viejo se nos está echando a perder. Cuando era joven, el pastor no dejaba que la hermana se cortara ni las puntitas del pelo. Hoy la señora anda pura gallina, peluca, pelona, empantalonada, y el pastor risa le da. Cuidadito que antes la hermana viniera con la faldita a la rodilla. Hoy la señora anda como que fuera chorizo de tienda, con esa falda apretada. ¿Y quién es? La que dice Ribicanda, Ribisaya. Payasos, hijos del diablo. ¿Qué le ha pasado a mucho pastor que de viejo se nos está echando a perder? Termino con esto. ¿Por qué Elí se echó a perder de viejo? Porque dejó meter el pecado adentro de su casa.
Y cuando un pastor deja meter el pecado en su casa, solamente tiene dos opciones el pastor: o saca el pecado de su casa o se hace cómplice de su pecado. Y eso es lo que le está pasando a muchos pastores. Como sus hijos se han corrompido, como sus hijos se han echado a perder, entonces al pastor no le queda más que hacerse cómplice de las cochinadas que sus hijos están haciendo. Y cuando el pecado se mete a la casa del pastor o se mete a la iglesia, pastor, solamente tenemos dos opciones: o sacamos el pecado o nos hacemos cómplice del pecado. ¿Cómo el pastor va a hablar de los adúlteros si su hijo ya embarazó un montón de señoritas? ¿Cómo el pastor va a hablar de las mujeres que se pintan si su hija es la primera pintada como que fuera payasa? ¿Cómo el pastor va a reprender esas marimachas que andan empantalonada si su hija es la primera marimacha que anda empantalonada? ¿Con qué cara? Mano, yo veo que se me quedan viendo con unas caras de diablos, hermano. Bueno, pero no todos. Me imagino que son los que tienen una llaga. Porque Isaías 1:6, Dios compara el pecado como una llaga. Primera de Colosenses 4:6 dice que las palabras del predicador salen como sal. O sea que cuando sale la sal en esa llaga es cuando hacen esa carota así de... Nosotros antes, cuando éramos niños, cuando éramos así chamaquitos, éramos bien malcriados, hermano. Y a los sapos les echábamos sal y empezaban los sapos y hasta que se morían los ingratos sapos. Como arde la sal, hermano. Por eso se retuerce la gente en la silla, hermano, porque tienen un montón de pecado, están cargados de pecado. Pero no se preocupe, hermana, la Biblia dice que Dios al hijo al que ama lo corrige. Si hoy está llegando corrección a tu vida, es que Dios no es alcahueta, Dios te ama. ¿Y cuál es el plan de Dios? Que si terminamos bien nuestra carrera, la terminemos bien. Que si ya te saliste del camino, métete al camino. Métete al camino, pastor. Métete al camino, evangelista. Músicos que empezaron en el espíritu, hoy están copiando la música de los tigres, de los temerarios, para meterlas a las iglesias. Pero ¿cómo iremos a terminar nuestra carrera? ¿Cómo? Qué vergüenza que en un año usted me encuentre con una mi hija pintada, pelona, empantalonada. Se cumpliría lo que dice Pedro: como el perro vuelve a su vómito y como la puerca revolcarse en el lodo. Así les ha acontecido a estos perros, hermano, porque 22:15 de Apocalipsis dice que estos perros no entran al reino de los cielos. Uy, es que qué antiético. No, usted no tiene ética, usted es un cobarde, es por eso no predica la palabra. Usted cobarde, es por eso no dice los versículos de la Biblia. A la ética de Dios ni se le quita ni se le pone. 22:18 de Apocalipsis, a la Biblia ni se le quita ni se le pone. Si Dios le llama perros a estos sinvergüenzas que se revuelcan en el pecado, pues son perros, hermano. Y esa palabra no es para usted, es para la gente que se desvía de los caminos rectos de Cristo. Si usted se mantiene recto, usted no es un perro, usted es la niña de los ojos de Dios. Usted es el pueblo amado, usted es nación santa, usted es el pueblo adquirido con la sangre de Cristo. Pero rebélese, y hay palabras duras en la Biblia. Póngase de pie, hermano, y le damos gracias a Dios. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias. Tú eres tu palabra, Dios mío, pero no podemos ni quitarle ni ponerle. Por eso tú le dijiste en el 56:10 a los pastores: perros mudos, ignorantes, soñolientos, echados aman el dormir. Así dijiste en tu palabra. Pero no es para todos los pastores, Dios mío, sino para aquellos pastores cobardes que no se atreven a predicar tu palabra por miedo a que los cabros no le diezmen, por miedo a que los cabros se le vayan de la iglesia. Pero gracias por tu palabra que nos confronta. Es cierto, Padre, nos golpea, porque Jeremías dice que es como martillo que quebranta la piedra y como fuego que quema la basura. Pero también dice tu palabra que es medicina para nuestro cuerpo y refrigerio para nuestros huesos, Dios mío. Bendiga al pastor, la familia pastoral, la familia que ha hecho este culto de acción de gracias. Yo sé que tu palabra llegó, Padre Santo, y el efecto tú te encargarás. Si alguien se opuso a tu palabra, solamente te pido misericordia, porque tu palabra dice en Tesalonicenses 4:8 que el que desecha tu palabra no desecha al predicador, sino está desechando a ti, que también nos das de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a no desechar tu palabra, sino a tomar tu palabra y ser hacedores de tu palabra. Te lo pido
en el nombre de Jesús. Guárdame en este viaje que tendré, Dios mío, a la ciudad capital. Guárdame de cualquier cosa mala. Líbrame, protégeme en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias por el tiempo. Y el tiempo es a quien le corresponde.